somos competentes. Repito el nombre de la enseñanza: sin capacitación no somos competentes. Anote por favor estos textos, después lo vamos a ver. Hechos capítulo 19, versículos 11 al 16. Hechos 19, versículos 11 al 16. Síganme con su vista, voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Versículo 11. Dios hacía grandes milagros, dice Lucas, el escritor de Hechos, por medio de Pablo. A veces bastaba poner sobre el enfermo un pañuelo o alguna prenda de Pablo para que el enfermo sanara o los demonios salieran. A unos judíos que viajaban de pueblo en pueblo, echando fuera demonios, se les ocurrió invocar el nombre del Señor Jesús y emplearon las siguientes palabras: te conjuro por Jesús, el que Pablo predica, que salgas. Siguiente versículo: los 7 hijos de un tal Esceva, jefe de los sacerdotes, hicieron esto. Versículo 15. Pero el demonio le respondió: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y el demonio se apoderó de ellos y los golpeó de tal manera que salieron de la casa desnudos y mal heridos. Por lo que dice estos textos, las personas que mencionan el versículo 13 eran personas vagabundos, es decir, personas que andan de un lugar a otro sin tener oficio o lugar fijo donde permanecer. Y esta era una de las razones del comportamiento que ellos tenían. ¿Debido a qué? A que por su ignorancia de quién es Dios, la ignorancia acerca del reino de Dios y después sobre el llamado al servicio, los dones de gracia que Dios nos da, de acuerdo al don, ellos actuaban así. Lo vuelvo a decir. De acuerdo al versículo 13, estos jóvenes que menciona el versículo 13 de Hechos 19 eran gente que andaba de un lugar a otro, o vagabundos sin tener oficio, lugar fijo donde permanecer, y por esa razón tenían ese comportamiento. Se debía ni más ni menos a su ignorancia de quién es Dios, qué es el reino de Dios, y de ahí sobre el llamamiento al servicio y los dones de gracia que Dios da de acuerdo al don. En el ministerio, tanto en lo actual como de siempre ha sido así. En el ministerio ha habido una gran mayoría de personas que por no estar capacitados no son competentes en el don que Dios les dio. Por ejemplo, ellos ignoraban acerca de los llamados. Por leer un texto aquí, si lo anota por favor, y lo vamos a leer, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 28 al versículo 30. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 28 al versículo 30. Me espero unos segundos para que lo encuentre en su texto bíblico. Espero ya lo tenga delante de su vista. Leamos, si le parece bien, en voz alta a partir del versículo 28. Y dice: a unos puso Dios, es decir, Él los llamó, Él los colocó en la iglesia. Y dice después el escritor: primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y después vienen preguntas retóricas, verso 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Siguen las preguntas que nos hace aquí el escritor de la primera carta a los Corintios, el verso 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cuál es la respuesta? No. Primero, por lo que retomo lo de Hechos 19, 11 al 16. Por lo que dice el versículo 14, o el versículo 15 más bien, cuando el demonio le responde a estos jóvenes, les hace una pregunta a ellos:
¿quiénes son ustedes? Porque el demonio decía, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Pablo. Pero, ¿y ustedes quiénes son? ¿A qué se refiere esa pregunta del demonio a ellos? Que estos jóvenes ni eran cristianos, no eran nacidos de nuevo, eran gente extraña a Jesús. Por eso decía, yo conozco a Pablo. Cuando el mismo demonio dice, yo conozco a fulano mengano, quiere decir, él es cristiano. Creo que el sonido anda muy mal, ¿verdad? Chuy, voy a cambiar de micrófono. Denme un minutito, por favor. Voy a cambiar de micrófono. Si bloqueas este. Continuamos. Aquí se oye mucho mejor. Les decía, por lo que estoy enseñando en esta primera enseñanza de hoy, que sin capacitación no somos competentes. Los hijos de Seba, número 1, no eran cristianos. Número 2, ignoraban todo acerca de Dios y de su reino. No sabían nada. Y aquí es donde hay muchos problemas en las congregaciones cristianas. La razón, los que somos servidores, servidoras del Señor, necesitamos capacitarnos. Los que somos servidores, servidoras de la iglesia de Dios, necesitamos capacitarnos. La razón, la capacitación tiene por objetivo. Repito, los que somos servidores, servidoras de Dios, necesitamos capacitarnos. O sea, eso no lo podemos brincar, eso no lo podemos evitar, necesitamos capacitarnos. La razón, la capacitación tiene por objetivo. La capacitación tiene por objetivo, número 1, un cambio de conocimientos de cómo hacer el trabajo en la iglesia. Repito, número 1, un cambio de conocimientos de cómo hacer el trabajo en la iglesia. Si alguien se va quedando, porque eso sí necesito de favor que tome nota, me va diciendo. Un cambio de conocimientos de cómo se hace el trabajo en la iglesia. ¿Hasta ahí vamos bien? Número 2, desarrollar habilidades y capacidades para cumplir con la función que ayudan a hacer de manera eficiente el encargo que Dios da. Repito todo, el objetivo número 2, desarrollar habilidades y aptitudes o capacidades, como lo dije anteriormente, para cumplir con la función que ayuda a hacer de manera eficiente el encargo que Dios da. Me apoyo nuevamente en Hechos 19, 11 al 16. Estos jóvenes incrédulos, estos jóvenes que eran ambulantes, que andaban de un lugar para otro sin lugar fijo, como veían a Pablo, como oían a Pablo, que en el nombre de Jesús sucedían milagros, entonces estos jóvenes creyeron que decir el nombre de Jesús ya era algo mágico. Ya decir el nombre de Jesús ya. Y eso sucede hoy en día y siempre ha sucedido en muchos ministerios, en muchas congregaciones alrededor del mundo, que muchos creen que por mencionar el nombre de Jesús ya sucedió un milagro. O por orar en el nombre de Jesús, Dios va a responder, va a escuchar, va a atender nuestros ruegos y muchas cosas más, pero así no es. Pudiera decir muchas cosas de la iglesia en general, pero no me voy a salir del tema. Estamos aquí capacitando a servidores. Aquí hay muchos servidores, servidoras, que aquí es donde fracasan en su llamado, en su don, porque las cosas no se hacen conforme a nuestras ideas, conforme a nuestros razonamientos, no, sino como Dios ya lo estableció. Pregunto, sin instrucción en nuestra mente y voluntad, repito, sin instrucción en nuestra mente y voluntad,
de acuerdo a las Escrituras. Sin instrucción en nuestra mente y voluntad, de acuerdo a las Escrituras, seremos competentes o eficaces para realizar bien todas nuestras tareas o actividades específicas de nuestro llamado. Es una pregunta. Repito toda la pregunta por si alguien va atrasado en tomar nota. Sin instrucción en nuestra mente y voluntad, de acuerdo a la Escritura, seremos competentes o eficaces para realizar bien nuestras actividades específicas o las actividades específicas de nuestro llamado. Pues la respuesta es no. Servidores, servidoras de Dios, servidoras de Dios, usted y su servidor no debemos y mucho menos podemos hacer el ministerio en la iglesia de Dios como nos agrade o de acuerdo a nuestra idea o conforme a nuestra voluntad. Repito, servidores, servidoras de Dios. Usted y su servidor no debemos y mucho menos podemos hacer el ministerio en la iglesia de Dios como nos agrade o de acuerdo a nuestras ideas o conforme a nuestra voluntad. Vuelvo a decir lo mismo que dije anteriormente. ¿Por qué? Porque Dios ya estableció las normas de cada ministerio. ¿Por qué? Porque Dios ya estableció las normas del ministerio. Voy a recordar fechas y enseñanzas que ya se les impartió aquí. Por ejemplo, el 9 de enero del 2022. En esa fecha, 9 de enero del 2022, se impartió una instrucción muy particular al ministerio de Ujieres. Repito, en esa fecha que ya mencioné, en esta congregación se impartió una instrucción muy particular sobre el ministerio de Ujieres. Puse un texto bíblico base, lo repito nuevamente hoy, Nehemías capítulo 12, verso 25. Nehemías capítulo 12, versículo 25. Si gusta acompañarme, no es necesario. Dice Nehemías 12, 25. Matanías, Bacbuquías, Abadías, Mesulán, Talmón y Acub, dice enseguida, guardas. Eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. La palabra portero, usted ya tomó la definición, si gusta lo puede hacer nuevamente, si no solamente escúchelo. La palabra portero del vocablo hebreo shoer, S-H-O-E-R, shoer, en nuestro idioma quiere decir guarda o persona encargada de la vigilancia y de mantener en buen estado la congregación. Repito, guarda o persona encargada de la vigilancia y de mantener en buen estado la congregación. Entonces, ese es el trabajo específico, particular de un ujier, y es la actividad de un ujier sobresaliente en todo su ministerio. Entonces, cuando un ujier no se capacita, ¿cómo hace el trabajo de ese ujier? Pues como estos jóvenes de Ezeba, como se le ocurre, como piensa, como lo guía sus sentimientos. Personas están haciendo lo que guste y mande, pero están alterando el orden. Y su corazón de chocolate dice, es que si les digo algo se van a ofender. ¿Cuál es tu posición, ujier, en una congregación como estas? Mantener en buen estado la congregación. Puse un ejemplo así que se me ocurrió ahorita, pero son muchas cosas más el trabajo del ujier. Entonces, un ujier ya no, en esta congregación por lo menos, ya tiene la instrucción. Entonces, ¿qué le falta para que él sea competente? Porque acuérdese que la enseñanza se llama sin capacitación no somos competentes. ¿Qué le falta a ese ujier para que sea competente, idóneo, hábil, apto? Poner por obra lo que ya se le enseñó.
Porque aquí hay dos capacitaciones. Primero la teórica y después lo que usted tenga ya en su corazón, y eso lo hace competente, eso lo hace idóneo, eso lo hace idónea. Están alterando el orden con amabilidad porque también ya se les capacitó, conforme a las escrituras porque ya se le capacitó al ujier. Debe acercarse a esa persona. Por favor, le pido que se comporte. Primero, estamos en la presencia de Dios. Puede ser en los tiempos de cantos, de predicación, cualquier otra actividad. Estamos ahorita en la presencia de Dios. Así es que de acuerdo a la Biblia, aquí dice que debemos guardar compostura, debemos tener respeto a la persona de Dios. Hay muchos argumentos aquí, pero vuelvo a lo mismo. Si un ujier solo tiene la enseñanza, pero no tiene la vivencia, entonces ese ujier no es competente, no es apto, no tiene esa habilidad. A maestros de la escuela infantil también se les impartió una enseñanza de sus funciones primordiales. Esto lo hicimos el 16 de enero del 2022. De acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 7, Romanos capítulo 12, verso 7, dice que ahí el maestro enseña, del vocablo griego didasco. Si quiere anotarlo, eso ya lo tiene usted en sus notas. Y de este vocablo griego didasco, su definición es dar instrucción de acuerdo a la Biblia. Dar instrucción de acuerdo a la Biblia. Entonces, si es dar instrucción de acuerdo a la Biblia, es a partir de los principios fundamentales del cristianismo. Si es dar instrucción de acuerdo a la Biblia, es a partir de los principios fundamentales del cristianismo. Por mencionar tres: fe, arrepentimiento, gracia. Fe, arrepentimiento, gracia, porque son muchos más los principios fundamentales del cristianismo. Y después, los maestros, las maestras, es su deber enseñar toda la doctrina cristiana. Es su deber enseñar toda la doctrina cristiana. Obediencia a sus papás, respeto a las autoridades, bueno, toda la doctrina cristiana. Y hacerlo de acuerdo al entendimiento de las edades de los niños y niñas. Y hacerlo de acuerdo al entendimiento de las edades de los niños o niñas. Y en ocasiones muy especiales, al nivel cultural de los niños o niñas. Nivel cultural de los niños o niñas. Su servidor ha estado en grupos indígenas. A eso me refiero aquí. O sea, ahí los niños y niñas no hablan español. Entonces primero debemos investigar cuál es su lengua. Primero, si es Tzotzil, Tojolabal, Cental, Maya, Náhuatl, y sobre ello, porque cada lengua indígena interpreta de diferentes maneras lo que usé yo en el español es de una. Por ejemplo, en todo este país, con la palabra diablo, ¿identificamos al diablo? ¿Sí? Bueno, en Tojolabal no. Tojolabal no es diablo, es Cashval. ¿Y cómo sabes? Porque yo trabajé para educación para adultos. Entonces, cuando íbamos allá y decíamos Cashval, ellos sabían que estamos diciendo diablo. Y le puedo mencionar más palabras, no viene al caso. Pero si un maestro de escuela infantil ya tiene la instrucción, gracias a Dios, pero para ser apto frente al salón de niños y niñas, ¿qué necesita? Esa instrucción, hacerla suya, para ser competente, apto para los niños y niñas. Porque si ya tengo esta información y, por ejemplo, estoy así por tomar un texto al azar, estoy en Mateo, no necesita buscarlo, solamente lo voy a leer. Estoy en San Mateo 7:16. Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Si su servidor les dice a los niños de, ¿qué les gusta? 5 años. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué te imaginas, maestro, maestra de escuela infantil, cuando dices frutos, que viene a la mente de un niño y una niña?
Dice, no, la papaya, el plátano, la uva. ¿Cuál es la...? Es ahí pues que uno tiene que estar en el llamado, en el don, porque de ahí vienen las gracias, las capacidades. Entonces, ¿qué hace el maestro? Primero, ¿qué hace el maestro maestra? Investiga qué quiere decir frutos en el griego original. En el griego original quiere decir actos u obras. Actos u obras, eso quiere decir frutos, del vocablo griego karpos. Pero un niño y una niña quizás no entienda actos y obras. Entonces, el maestro o niña todavía se tiene que bajar más al nivel de ellos para que edifique a los niños. Y en ese momento, este maestro es competente. Y ahí la necesidad de que cuando impartimos clases a los niños y niñas, debemos traer un bosquejo como el que traigo yo esta tarde aquí. Un bosquejo, no nada más es leer un texto y niños, niñas, y este y el otro. No, así no es. Toda enseñanza a niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, varones, la congregación, matrimonios, necesita un bosquejo. Sin un bosquejo te pierdes. De eso hablaré un poquito más adelante. Pero en fin, esta enseñanza pues ya se impartió, ¿verdad? Al grupo de alabanza se le instruyó de manera específica en sus funciones. Al grupo de alabanza se le instruyó de manera específica en sus funciones el 30 de enero del 2022. Y ese día yo utilicé un texto base para impartir esta enseñanza que está en primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 11 y 18. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 11 y 18. Dice primera de Samuel 2:11: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, entiéndase Samuel, dice, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Versículo 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. La palabra aquí ministrar, del vocablo hebreo sharat, S-H-A-R-A-T-D-T-T, S-H-A-R-A-D-T-T, sharat quiere decir servir. Eso quiere decir aquí ministrar, servir. Y este servicio se hace a través de una vida consagrada a Dios. Servir, y este servicio se hace a través de una vida consagrada a Dios. Y a través de su voz, si es un cantor, y a través de su voz, si es un cantor o cantora, o un instrumento, si es un varón o músico que ejecuta un instrumento. Y estoy entrando apenas a lo que es lo primero de un servidor del grupo de alabanza, pero sus actividades, dentro de estas actividades, ¿cuáles son las que sobresalen? Bueno, ese día me acuerdo, yo cité este texto, segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículos 12 y 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículos 12 y 13. Y dice, y los levitas cantores, porque acuérdense que los levitas eran de muchas funciones, eran ujieres también. Repito, verso 12. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, que son instrumentos, salterios, arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Versículo 13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. La palabra alabar, del vocablo griego halal con J, que aparece en el verso 13, alabar, del vocablo hebreo halal con J, su significado es celebrar, exaltar, glorificar. Repito, si gusta anotar está bien, pero se supone que ya lo tiene en sus notas.
celebrar, exaltar, glorificar, engrandecer, exaltar, glorificar, engrandecer, reconocer tanto la persona, actos y atributos de Dios. Reconocer tanto la persona, actos y atributos de Dios. Entonces, cuando está el grupo de alabanza, sea en una reunión de niños, porque desde ahí ya hay alabanza, adolescentes, matrimonios, mujeres, la congregación, ¿cuál es el trabajo del levita? ¿Cuál es el trabajo del músico, del cantor? El que estamos ahorita mencionando. Ahí la importancia de que un músico, independientemente cuál instrumento ejecuta, un cantor, sea el principal, los coristas, primero tienen que vivir consagrados a Dios. Un músico, un cantor que no está consagrado a Dios, pues pregunto, ¿es competente? ¿Es apto? Al contrario, es piedra de tropiezo. Porque no sé si usted sabía que nuestro espíritu entra aquí, se involucra con el ministerio. ¿Sí sabía eso o no? Se involucra, o sea, si nosotros traemos amargura, el músico está tocando pero amargado, la que está cantando está amargada, ¿qué está transmitiendo aquí? Amargura. Y ahí que el músico tiene que ser una persona consagrada. Yo hoy quise descansar un momento, por eso estoy diciendo esto. Dije a mi esposa, estoy muy cansado, voy a descansar. Quise cerrar mis ojitos y el Señor me dijo, no, quiero que estudies Filipenses 4:8. Y pues ahí me tiene leyendo Filipenses 4:8 en todas las versiones bíblicas en español y después estudiando. Pero para mí fue de bendición, porque ahí palabras más, palabras menos, lo que enseña es que dependiendo de lo que su mente esté llena y la mía, eso es lo que vamos a hacer. Dependiendo de lo que su mente y mi mente esté llena, eso vamos a hacer. Y así es como se consagra un músico, por hablar de los de la alabanza. Si un músico no tiene palabra de Dios, o como estos ambulantes de los hijos de Seba, que conforme a sus ideas ministraban, porque ese es el colmo, hay músicos y cantores que escuchan a los que no deben escuchar, tanto maestros de la palabra de la alabanza como cantos de alabanza, y sirven en congregaciones de sana doctrina, pero tienen otra percepción de lo que es la alabanza, y ese es otro problema, y eso se da en muchos lados. Entonces, cuando uno guarda la palabra de Dios, la palabra te dirige, y entonces estás consagrado a Dios y haciendo bien tu trabajo. Y algo más dentro de las funciones específicas que hace un levita o un cantor o un músico es convocar a la congregación para que alabe al Señor. Convocar a la congregación para que alabe al Señor. Si usted dirige cantos en la escuela infantil, otro de su trabajo como levita es convocar a los niños a que le canten a Dios. Yo recuerdo que les di este texto, Salmo 34, versículo 3. Salmo capítulo 34, versículo 3. Dice este texto: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Qué está haciendo aquí el cantor del Salmo 34? Este salmo lo compuso el rey David, pero ¿qué está haciendo el cantor? Invitando al pueblo de Israel: engrandezcan conmigo a Jehová, únanse conmigo, seamos una voz, tú y yo, director de alabanza y congregación, seamos una voz y exaltemos a Dios. Esas son las funciones específicas de un músico y un cantor. Hace muchos años yo di enseñanzas muchas en esta congregación de alabanza, y una ilustración que yo les hacía a los que estaban en ese tiempo en esta congregación es la siguiente: que el grupo de alabanza es como un águila. Yo les puse esta ilustración para que me diera a entender. El grupo de alabanza es como un águila, que el águila empieza a volar, empieza a ascender, y el grupo de alabanza echa en sus alas, en sus lomos la congregación, y lo empieza a llevar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, a la presencia de Dios. Ese es el grupo de alabanza. Pero necesita ser ¿qué? Competente.
competente. Donde no hay músicos ni cantores competentes, ahí solo es ruido. Como dice un amigo mío, director de alabanza, muchas nueces y ¿qué? Se me va ahorita la frase de él. Mucho ruido y pocas nueces, dice él. Mucho ruido y pocas nueces. Puro ruido. Se oye bonito, pero no, todo lo que es el trabajo en la iglesia es espiritual. Bien, a maestros de la palabra, que es otra cosa, con todo respeto. A maestros de la palabra o gente llamada a adiestrar a toda la iglesia en sus diferentes departamentos, repito, a maestros de la palabra o gente llamada a adiestrar a toda la iglesia en sus diferentes departamentos, se les impartió una enseñanza el 27 de marzo del 2022. El 27 de marzo del 2022, en sus diferentes departamentos se les impartió esta enseñanza. Esa vez su servidor usó como texto base Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y aquí dice, y Él mismo, aquí es Jesús, Cristo, y Él mismo, Cristo, constituyó, puso, o dio, más bien es la palabra aquí constituir, dio, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí la palabra maestros del vocablo griego didascalos, vuelvo a decir, esto usted ya lo tiene, pero si gusta anotarlo, anótelo nuevamente. Maestros, vocablo griego didascalos, con K. Su significado en nuestro idioma es instructor, esa es la definición primaria, instructor o persona que enseña, encamina y educa. Repito, maestro, didascalos, instructor o persona que enseña, encamina y educa. Es lo que estoy haciendo ahorita en este momento, pero es lo que usted hace cuando imparte una enseñanza en los diferentes departamentos de la iglesia. Y este es un trabajo muy grave, así, muy grave. ¿De dónde cree que han salido todos los pastores falsos? De maestros falsos. Por citarle así rápido una experiencia, hace muchos años, cuando Dios quiso que fuésemos a predicar a La Piedad, Michoacán, hace no sé ya ni cuántos años, anduve por allá como 3, 4 años predicando. Llegó una familia completita de la ciudad de Phoenix, Arizona, donde ellos estuvieron en esa congregación como 13 años. Y durante 13 años, ¿cuál cree que era la doctrina de su pastor? La doctrina de la prosperidad. Cuando este hermano llegó, pues hicimos cortocircuito. Porque su servidor, conforme a la Biblia, yo le empiezo a enseñar, bueno, ya le estaba enseñando, porque él llegó cuando ya la congregación ya había arrancado en La Piedad. Y yo les empiezo a enseñar que la salvación es por fe, previo arrepentimiento, por gracia y todo lo que involucra. Y él me decía, no, es que mi pastor me enseñó que si yo quiero ser salvo es así, si yo quiero dinero es así. Y yo le decía, hermano, es que así no es. Bueno, finalmente el hermano, de un corazón noble, dócil, él lloraba después, lloraba. Me decía, pastor, me engañaron durante 13 años. Yo ni había nacido de nuevo y yo me decía cristiano. Sí, yo iba para el infierno. Gracias, pastor, por haber venido a La Piedad, por habernos encaminado. Y entonces yo un día le dije, bueno, ¿y cómo es esa famosa, dichosa doctrina de la prosperidad? Dímelo así en 2, 3 palabras. Me dice, mire, nosotros, nuestro pastor, todos los servicios era dinero para que Dios te bendiga, pactos, amarres, bueno, ya hasta entraba la brujería ahí. Dice, y si queríamos un vehículo, o si no, decía, ¿quién quiere un vehículo? Mencionaban marcas de ese entonces, ¿no? Lobo y bueno. Entonces decía, tómenle una foto, péguenlo en su ropero, en el baño, y todos los días declaren, este es mi lobo, este es mi carro, en el nombre de Jesús, y así va a venir la lobo. Le dije, ¿cuántos lobos llegaron, mi hermano? Dice, ahora entiendo que el único lobo era el pastor. ¿Por qué estoy diciendo esto?
porque este hermano estuvo, me dijo, no sé si 3 o 4 o 5 cuatrimestres en la escuela bíblica de ellos. Dice, ¿y qué cree que me enseñaban, hermano? Pues lo mismo, exactamente, para que nosotros fuésemos pastores de la prosperidad. Vea lo que le estoy enseñando en este momento. Cuando no tenemos capacitación, no somos aptos para el ministerio. Cuando no tenemos capacitación, no somos aptos para el ministerio. Continúo. A todos los que Dios nos ha puesto como maestros en escuela infantil, a todos los que Dios nos ha puesto, esta palabra puesto es colocado, llamado, establecido. A todos los que Dios nos ha puesto como maestros de la escuela infantil, como maestros de la palabra, predicadores, consejeros, repito, maestros de la palabra, predicadores, consejeros, fuimos instruidos en 2 materias fundamentales. Repito, a todos los que Dios nos ha puesto como maestros de escuela infantil, maestros de la palabra, predicadores, consejeros, fuimos instruidos en 2 materias fundamentales para esta función. Fuimos instruidos en 2 materias fundamentales para esta función. Número 1, homilética. O teoría y práctica. De la enseñanza. Teoría y práctica de la enseñanza. Arte o habilidad de saber hablar. Arte o habilidad de saber hablar y enseñar en público. Arte y ciencia de la predicación. Esa es la definición de homilética. Ahora, la homilética tiene como funciones principales. Repito, la homilética tiene como funciones principales el dirigirnos en nuestro bosquejo. La homilética tiene como funciones principales el dirigirnos en nuestro bosquejo. Y después, cuando estamos impartiendo el mensaje, repito todo, dirigirnos en nuestro bosquejo. Y después, cuando estamos impartiendo el mensaje que Dios nos da, impartiendo el mensaje que Dios nos da, nos ayuda para no desviarnos del tema. ¿Qué hace la homilética? ¿En qué te capacita a ti o a mí? Si yo empecé a hablar del perdón, a la mitad del sermón no voy a estar hablando de arrepentimiento. Antes de terminar el sermón no voy a estar hablando de fe. Y mucho menos cuando termine el sermón voy a estar hablando del infierno. ¿Me doy a entender? Hay predicadores que empiezan para manejarlo de otra manera y darme a entender igual. Hay predicadores que así predican. Primero les sirven un tamal de pollo, adelantito un tamal de cerdo y luego un tamal de acelgas y terminan con un tamal de elote. ¿Me doy a entender? Y la oveja ya, ¿por qué mencioné comida? Porque la palabra es alimento. Entonces la oveja dice, esto sabe a pollo, y ahora sabe a cerdo, y ahora sabe a esto, y terminó con uno de elote, y dice la oveja, ¿y qué me quiso decir el predicador? ¿Qué me enseñó el predicador o la predicadora? ¿Le ha pasado? Que usted dice, hijos, como que vine a perder el tiempo hoy. No me sirvió de nada. Bueno, esta materia es sí o sí a un predicador, sí o sí a un maestro, sí o sí a un consejero. No podemos salirnos del tema. Imposible.
De hecho, yo les voy a dar un taller a los que quieran venir de homilética en estos días de los miércoles. Paso a paso, así, muy lento, para que aquel que de verdad fue llamado a predicar la palabra de Dios, aquel que fue llamado verdaderamente a ser maestro de la palabra, se capacite. Y el que no fue llamado, pero quiere, pues se le va a decir, ¿sabes qué, hermanita? Pues no es tu llamado. ¿Sabes qué, hermanito? No es tu llamado. Porque he ahí la necesidad de capacitación para que cada servidor en esta congregación sea de bendición. Sea de bendición, nada más. Bueno, dije que para maestros se dieron 2 materias fundamentales. Número 2, hermenéutica. Hermenéutica, esta enseñanza la impartí a partir del 1 de mayo del 2022 y fueron muchas enseñanzas. Hermenéutica, la inicié el 1 de mayo del 2022. La palabra hermenéutica es ciencia que nos ayuda a saber cómo interpretar, entender y aplicar correctamente la Biblia. Repito, hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a saber cómo interpretar, entender y aplicar correctamente la Biblia. ¿Se quedó alguien? ¿No? Ok. Un predicador, un consejero, un maestro de la palabra que no interpreta la palabra de Dios como es debido, que no entiende la palabra de Dios como es debido, que no la aplica como es debido, pues no es predicador, no es consejero. Ese no es su lugar. Se le tiene que dar las gracias y decirle, pues no, tú no estás aquí, no es tu llamado. Y esa enseñanza yo la traigo de mi congregación, desde Guadalajara. Yo ahí asistí 14 años y no asistí más porque me enviaron aquí a predicarles a ustedes. Pero durante los años que yo asistí allá, a muchos que probaron para dirigir la alabanza, los quitaron, los probaron, De una vez les digo, todos estamos a prueba. Si no salimos aprobados, pues nos darán las gracias. ¿Sabes qué? No, gracias. No es tu llamado. Tienes que escudriñar la Biblia, a ver dónde está tu llamado. Bueno, en los años que yo estuve en Guadalajara, a varios que probaron en la dirección del canto, les dijeron, no. Yo recuerdo que más o menos probaron como a unos 12 entre mujeres, varones. Y finalmente dejaron a nuestro hermano Jesús García. Pregunto, ¿Jesús García tiene el llamado a dirigir los cantos? Una mega bendición ese hermano. Así es esto. Cuando yo estuve ahí, a varios probaron en la predicación. Igual. De esos varios, ¿cuántos ve usted predicar en Casa de Oración Guadalajara? 3, 4, ¿cuántos? ¿Y cuántos pastores son? ¿Por qué los otros no están ahí? Bueno, no es su llamado. Si no es tu llamado, llegará el momento en que te va a decir, ¿sabes qué? Gracias, ¿sabes qué? Gracias. No es tu llamado. He ahí pues la importancia de tomar con mucha seriedad esta enseñanza. ¿Por qué? Porque la instrucción ya se les dio. Por eso les estoy dando las fechas. Porque este es el otro lado de la moneda. El servidor, hay mucho servidor, no sé en esta congregación, pero hablando a nivel general, hay mucho servidor muy negligente. Se le da la enseñanza, pero no la estudia. No, tú como yo debemos pasar tiempo en lo que nos enseñan para la obra del ministerio. Debemos estar ahí. Su servidor desde el primer congreso de pastores, fíjense bien, desde el primer congreso de pastores en Guadalajara, Jalisco, que siempre son en enero, yo tengo libretas, yo tengo de esas duras, no sé si me van a entender, que son cosidas, de esas tengo. Si usted va a la casa va a encontrar unas libretas ya bien viejitas, ahí están. Y cada vez que yo tengo una duda, quiero autocapacitarme más, voy a esas libretas de enseñanzas de añales. Así es como se forma el servidor, porque sin capacitación
Pues no funciona. No funciona. Entonces, aquí cabe una pregunta. ¿Cuántos servidores, cuántas servidoras de esta congregación, de acuerdo a su llamado, escuela infantil, ujieres, músicos, cantores, quienes están ahorita siendo probados en la predicación con mujeres, etcétera, etcétera, cuántos servidores, cuántas servidoras de esta congregación, de acuerdo a su llamado, están ocupados y continúan ocupados, leyendo por lo menos una y otra vez las funciones de sus llamados? Vuelvo a decírtelo. ¿Cuántos servidores, cuántas servidoras de esta congregación, de acuerdo a su llamado, han estado ocupados y continúan estando ocupados, leyendo por lo menos una y otra vez las funciones de sus llamados? Si no lo estás haciendo, quizás esa es la causa de no estar haciendo tu llamado al agrado de Dios. Si no lo estás haciendo, quizás esa es la causa de no estar haciendo tu llamado al agrado de Dios. Anota esta cita, por favor. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo ¿qué? De corazón, desde el dentro de ti, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Los servidores de esta congregación, ¿a quién les sirven? ¿A un hombre? ¿A una asociación religiosa? ¿O a Cristo? ¿A quién les sirven? Aquí necesitamos mentalizarnos todos los servidores. Aquí no le están sirviendo a un hombre o a una organización religiosa. Aquí le están sirviendo a Cristo. Estamos bajo una cobertura que es una bendición, nuestra cobertura, para que nos supervisen, nos aconsejen, nos animen, etcétera, etcétera. Pero no estamos sirviendo a ellos, no estamos llevando agua a su molino. ¿Se entiende esta frase? No estamos llevando agua a su molino, no. Tú y yo estamos sirviéndole a Jesús. Ahí nos tenemos que mentalizar. Ahora, quienes sí están dedicando tiempo a las funciones de sus llamados que ya se les enseñó, bueno, pues eso es notorio su buen servicio. Es buen notorio. Ahora sí que lo que se ve no se juzga. No sé quién decía esa frase. Lo que se ve no se juzga. O sea, nosotros oímos el grupo de alabanza, oímos los músicos, oímos, ahorita es mi hija la que está al frente del grupo de alabanza, oímos a los predicadores, predicadoras, y los que discernimos decimos: este músico se ve que no ensayó. Ahí hubo un sol y metió un mi. ¿Qué tiene que ver un sol con un mi? Es que, bueno, los que tenemos oído, ¿no? No, aquí ya, no, esto no. El predicador, oye, estaba predicando de esto, ¿qué tiene que decir esto? Estamos discerniendo, no lo estamos criticando, estamos simplemente, nosotros como supervisores, los estamos evaluando para poderles ayudar. De ahí nació del corazón de Dios esta enseñanza. Sin capacitación no somos competentes. Leí como entrada de este tema Hechos 19, 11 al 16, porque es muy ilustrativo estos textos de Hechos 19, 11 al 16. Y ya expliqué de muchas maneras por qué estos jóvenes no eran competentes o aptos o hábiles o diestros. Primero porque ni cristianos eran, y después porque ignoraban todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Este tema lo voy a concluir en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24,
versículos 45 y 46. San Mateo, capítulo 24, versículos 45 y 46. Voy a leer estos textos en la Nueva Versión Internacional. En esta versión dice, es una pregunta: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Versículo 46. Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Termino con esta reflexión. Sin competencia o sin las condiciones necesarias para desempeñar nuestras actividades propias del llamado o don que Dios nos dio, es imposible llegar a ser un servidor o servidora fiel y prudente. Lo vuelvo a decir, sin competencia o sin las condiciones necesarias para desempeñar nuestras actividades propias del llamado o don que Dios nos dio, es imposible llegar a ser un servidor o servidora fiel y prudente. ¿Alguien se quedó? ¿No? Ok, con esto cerramos la primera enseñanza. Tomémonos máximo 15 minutos para lo que usted, no se guste, desee, tomar agua, no sé, o descansar un poquito. ¿Sí? Bueno, me están diciendo aquí mi hermanita Ángeles que por ahí creo que hay algo para que pueda usted tomar algo aquí. Entonces, si se toma máximo 15 minutos, nada más le pido, bueno, más bien le doy un consejo.